Permítanme que haga una analogía entre los programas informáticos y las recetas de cocina. Hay muchos puntos en común entre un programa y una receta, con una lista de etapas que hay que seguir y reglas que determinan en qué momento se ha terminado o cómo dar marcha atrás, y al final se obtiene un cierto resultado. Si a usted le gusta cocinar, sin duda intercambia sus recetas con sus amigos, y tal vez tenga tendencia a modificarlas. Si ha modificado usted la receta, si el resultado le gusta y a sus amigos también, existe la posibilidad de que usted les pase la nueva versión de la receta. Y ahora imagine un mundo en el que no podrían cambiar su receta porque alguien ha decidido que es imposible modificarla. E imagine que si comparte esa receta con sus amigos, le tratarán de pirata y harán todo lo posible por mandarle a la cárcel durante unos cuantos años. Código Linux. Utilizo la palabra hacker en su sentido original para describir a una persona que practica la programación informática como una especie de pasión artística y que forma parte o se identifica con la cultura de los hackers, es decir, con el grupo de programadores que históricamente están en los orígenes de Internet, de Linux y de la World Wide Web. Hacker, qué palabra mágica. El rebelde de nuestra nueva era. En el principio era el ordenador, luego el ordenador personal y por fin apareció la red que ha conectado a todo el planeta y que recibe el nombre de Net. ¿Contra qué se rebelaron los famosos hackers? Para que nuestros ordenadores funcionen necesitan un sistema operativo. Nuestros hackers se negaron a que ciertas compañías, sobre todo Microsoft, desarrollasen sistemas operativos sin entregar al mismo tiempo los códigos de fabricación que permiten adaptar nuestro ordenador a nuestras propias necesidades. Entonces se pusieron a descifrar los códigos para repartirlos de forma gratuita a través de la red y ponerlos a disposición de todo el mundo. Así se inició esta nueva guerra postmoderna entre Bill Gates, jefe multimillonario de Microsoft, y algunos insolentes e impertinentes programadores que rechazan el sistema cerrado en el que quiere encerrarlos el magnate de la informática. Un pequeño genio de Finlandia lanzó a la red un nuevo sistema operativo para ordenadores y un ejército de programadores del mundo entero trabajó con él para hacer evolucionar y dar una salida a este sistema que compite de frente con Microsoft y que recibe el nombre de Linux. Linus Torvalds ha creado un sistema informático que ha cogido por sorpresa a toda la industria. Linux, un sistema operativo que hoy se utiliza en 8 millones de ordenadores del mundo entero. La revista Wired considera a este hombre joven como el nuevo chamán de Bin Minen y declara que su sistema operativo Linux es el producto más magnífico de Internet. El hecho de que Torvalds distribuya Linux de forma gratuita y revele su código fuente le ha convertido casi en un personaje de culto. Linus Torvalds, genio de la informática, sueña con derrotar a Bill Gates de Microsoft. ¿Será de verdad posible? Algunos dicen que Linus Torvalds ha realizado un milagro. Todos estos programadores, como hormigas obreras unidos entre sí por la red, han hecho evolucionar la proposición de base de Linus Torvalds, adaptándola, modificándola, enriqueciéndola y creando así uno de los mejores sistemas operativos del mundo. Yo no quería que ningún otro hiciese lo mismo que yo, que tratase de encontrar algo parecido a Linux. Me dije, tal vez otro estudiante de informática necesita un sistema operativo y de esta forma no arrancará de cero. No quería luchar contra los molinos de viento, no se trataba de Don Quijote contra el resto del mundo, buscando crear el mejor de los mundos posibles. ¿Tienes hambre, Randy? Prefiero trabajar con la gente por el correo electrónico a hacerlo cara a cara. Cuando estás delante de una persona tiendes a entrar en todas las discusiones típicas de las reuniones y a perderte en detalles que sobre todo no deberían tener importancia.
Cuando te comunicas por email, en general te tomas un tiempo para reflexionar antes de enviar tu respuesta. El simple hecho de que no estemos todos en la misma habitación no significa que no estemos juntos, en el sentido social del término. Es como si compartiéramos una oficina muy grande. Incluso nos peleamos y reñimos por Internet. Es un proyecto enorme. Que yo sepa, ningún otro proyecto de creación de software ha hecho trabajar jamás a tanta gente repartida por toda la superficie del globo, todos unidos y apasionados por el objetivo común de desarrollar un nuevo software. Lo más innovador de la comunidad Linux no es su código fuente, sino más bien toda la maquinaria social que se ha creado a su alrededor. Para explicar lo que es Linux, empezaría por decir que cada ordenador es diferente, cada lector de disquetes es diferente, cada disco duro es diferente, cada controlador de vídeo es diferente y Linux es el sistema que sabe lo que hay que hacer para que todos esos componentes del ordenador ejecuten una tarea simple como borrar el documento o leer el archivo que hay en este disquete o dibujar esta imagen en la pantalla. Linux sabe cómo hablar a esos diferentes componentes materiales y les permite efectuar las operaciones corrientes que realizamos a diario con nuestros ordenadores. ¿A qué nos referimos con exactitud cuando decimos Linux? Algunos se refieren al sistema operativo informático global sobre el que reposa todo lo que ocurre en el interior de nuestro ordenador. Otros utilizan el término Linux para designar la parte más importante del programa, el kernel o núcleo. Hay que remontarse a la persona gracias a la que empezó todo, que utilizó Internet para crear una comunidad de individuos en la que todos tenían la sensación de que su contribución era válida. Y esa capacidad para fomentar la cooperación solo podía provenir de una persona educada en un país como Finlandia. ...1969 fue un año fantástico. Los primeros pasos del hombre en la luna, el festival de Woodstock, el nacimiento de ARPANET, antepasado de Internet, los inicios de Unix, el sistema operativo de los grandes ordenadores, y el 28 de diciembre el nacimiento de Linus Torvalds. Todos los niños aprenden, sobre todo jugando. Por eso fue de verdad muy importante que Linus entrase en el mundo de la informática en un momento en el que los ordenadores todavía eran muy simples. Para un niño de 10 o 12 años era fácil darse cuenta de lo que había en el interior del ordenador, comprender su esencia. Para los niños y las niñas de hoy día es mucho más difícil comprender el mismo tipo de cosas, porque hay demasiados niveles y elementos complicados en los ordenadores actuales para que puedan adquirir el tipo de instinto y de comprensión que Linus adquirió a través del juego. Fue como un flechazo inmediato, tanto para su padre como para Linus. Los dos estaban excitadísimos, como unos niños, ante la idea de probar las posibilidades del Big 20. El lugar en el que Linus desarrolló Linux ya no existe. Ese cuarto existía antes de que tiráramos los tabiques. Aquí había una pared que seguía hasta un poco más lejos. Y allí había otra pared. Más o menos aquí, donde hoy está el sofá, estaban la mesa de trabajo y los ordenadores de Linus. Yo diría que lo que más ha cambiado en él es que se ha convertido en una especie de gurú de la resistencia. Sabe de verdad cómo cautivar a su público, lo que supone un cambio radical respecto a cómo era antes, porque era más bien tímido e introvertido. Y por regla general nunca tenía iniciativas propias, sino que dependía más bien de lo que proponían sus amigos.
Hola a todos los que utilizan Minix. Estoy creando un sistema operativo gratuito. Es solo un hobby, no se trata de nada enorme ni profesional como GNU para los clones 386-486-AT. Me gustaría recibir todo tipo de comentarios sobre lo que la gente piensa de Minix, porque mi sistema operativo se parece un poco al suyo. Todas las sugerencias serán bien recibidas, aunque no prometo que las vaya a incluir todas. Firmado linustorvalds@cruna.helsinki.fi. 1991. Se derrumba la Unión Soviética. Comienza la Guerra del Golfo. El físico británico Tim Berners-Lee crea un sistema de hipertexto al que llama World Wide Web. Microsoft va camino de dominar el mundo. Y el 17 de septiembre, Linus Torvalds envía la primera versión de Linux, la 0.01, al mundo entero vía Internet. Las primeras reacciones llegan al cabo de pocas horas. Empezamos a oír hablar de ese programa en la cafetería y decían que había empezado a ser distribuido por Internet. Luego oímos hablar del tal Linus y de la clase de hombre que era. Pero la verdad es que ya se había distinguido con anterioridad por la excelencia de sus resultados. Linus Torvalds creó Linux a partir del sistema operativo Unix. Ken Thompson y Dennis Ritchie, de los laboratorios AT&T Bell, habían realizado la primera versión del sistema operativo de Unix en 1969. Unix era de libre acceso y se hizo muy popular en el medio universitario. Su filosofía se basaba en dos conceptos. En primer lugar, que todo es un archivo. Y en segundo lugar, que cuando creas un programa escribes cosas que cumplen una sola finalidad, pero que la cumplen bien. Nos pareció natural poner Linux en la red. Había muchas y buenas razones para ello. En especial el hecho de que era una buena idea hacer que Linux fuese accesible a otra gente que podría ponerlo a prueba y enviarme sus comentarios. De hecho, Linus podía elegir entre dos opciones. Podía distribuir Linux de forma gratuita o podía tratar de venderlo. Linux jamás se habría vuelto tan importante si Linus Torvalds hubiese tratado de obtener un beneficio comercial. Nadie lo hubiera comprado, habría sido una maniobra inútil. Ya llevamos aquí un montón de tiempo. La distribución de Linux está en su tercera generación. Nos costó mucho trabajo encontrar sitio para Linux. Sí. Al principio, Linus no quería distribuir Linux de forma gratuita y estuvo reflexionando durante mucho tiempo para decidir bajo qué copyright presentarlo. Luego, poco a poco, conseguí convencerle de que lo sacara bajo el copyright de GNU. Linuxin julkistamaan Linuxin GNU-copyrightin alla. Sobre todo porque el programa de compilación que utilizaba había salido bajo la licencia GPL, así que acabé decidiendo que utilizaría también la licencia GPL. La licencia GPL fue fundada por la Free Software Foundation a mediados de los años 80. Esta fundación especifica que si uno cambia o modifica el código, debe poner sus cambios y mejoras a disposición de todo el mundo, de forma gratuita. La licencia GPL tenía como objetivo impedir que alguien se apropiase del monopolio de una nueva tecnología importante. Pienso que el momento era bueno.
Creo que un año antes no habría podido funcionar. Y un año más tarde, cualquier otro habría sacado algo parecido. Internet todavía no había calado de verdad entre el gran público, aunque sí había calado hondo en las redes universitarias. Yo había escrito un programa de lista de correo utilizando el lenguaje de programación C. Tenía que desarrollarlo y añadirle funciones, porque muy pronto hubo miles de personas interesadas en él. Me llevé una sorpresa enorme de que las cosas funcionaran en progresión geométrica. 1 millar de usuarios se transformaba al día siguiente en 2000 y al otro día ya tenías 4000 usuarios. Sin Internet, el desarrollo de Linux habría sido como querer jugar al ajedrez por correo. El primer nombre que elegí fue Freaks, para expresar a la vez la idea de free, libre y gratuito, y de freak, raro, diferente, sin olvidar la X final de Unix. A mí no me gustaba la idea de llamarlo Freaks. No me parecía un nombre muy comercial. Ari Lemke, que sacó Linux en el sitio FTP, pensaba que era una mala idea y odiaba de verdad ese nombre. Así que cuando lanzó el sitio FTP lo bautizó como Linux porque sabía que ese nombre iba a funcionar. Nos quedamos con ese nombre, que está claro que es muchísimo mejor. Vaya, hoy parece que tenemos un buen montón de geeks y nerds entre nosotros. La primera pregunta de la categoría fácil es: ¿cómo se pronuncia Linux? Bueno, yo Linux lo pronuncio Linux. Sin embargo, si fuese Linus Torvalds, no hay duda de que lo pronunciaría Linux. Claro que si uno es de la costa oeste de los Estados Unidos, lo más seguro es que lo pronunciaría Linux. Pero a Linus Torvalds le importa un bledo cómo pronunciéis Linux siempre y cuando lo utilicéis. Empecé a jugar con Linux en julio de 1991, poco tiempo después de que Linux sacase la versión 009 del núcleo. Lo descargué desde Finlandia, jugué con él y me pareció que era muy caro. En aquella época la anchura de la banda de Internet en la conexión transatlántica era muy limitada. Así que resultaba muy trabajoso descargar todos esos paquetes desde Finlandia. Entonces pensé que había que hacer algo para remediar ese problema. Utilicé mi estación de trabajo personal, la que tenía en mi despacho, tsx-11.meet.edu, y creé en ella un archivo espejo de todas las fuentes del núcleo. Fue el primer sitio FTP de Linux que existió en los Estados Unidos. La primera vez que recibí Linux, lo descargué en disquetes. Luego lo instalé en una de las máquinas de laboratorio de informática de la Universidad de Pensilvania, por lo que me echaron del laboratorio. Pero, en fin, esa fue mi primera experiencia con Linux. Bastante pronto, en 1992, cuando había 50 o 100 usuarios, me di cuenta de que ya no conocía a nadie. Ya no se trataba solo de mí y de algunos amigos, sino que éramos yo y alrededor de 200 personas más, que yo no tenía ni la menor idea de quiénes eran, dónde vivían ni lo que hacían con el sistema, y eso supuso un gran paso. En 1994 el lanzamiento de la versión 1.0 fue muy importante y significó mucho para mí porque había supuesto muchísimo trabajo. Supuso sin lugar a dudas un hito en la utilización comercial de Linux. Antes de la versión 1.0 era realmente muy difícil utilizar Linux con fines comerciales. Les doy la bienvenida al lanzamiento del sistema operativo Linux. Al principio, Linux fue desarrollado para Unix, en especial para un contexto universitario, porque si bien existe una versión para ordenadores personales, su precio es muy elevado. Se puede comprar un DOS para un ordenador personal por 200 marcos,
pero Unix puede representar con facilidad un desembolso de 20.000 marcos, que es un precio demasiado caro para un estudiante. Vayan a una tienda de informática y pregunten si tienen el SCU Unix y les contestarán que si están locos. Porque la verdad es que es mucho más sencillo hacérselo uno mismo. El proceso de desarrollo de Linux es extraño. No se basa en ninguna jerarquía aparente. Todo el mundo puede dar sus sugerencias para cambiar el código. Pero hay una persona que dirige, que toma las grandes decisiones y que selecciona las mejores ideas. Linus, el dictador benévolo. Todo el mundo sabía que ese grupo de trabajo necesitaba un jefe. Y Linus era el líder ideal, porque fue quien creó el núcleo de Linux y porque tiene grandes cualidades para el liderazgo. Sin embargo, en la vida real es bastante humilde y jamás se atribuye un mérito que no le corresponde. Yo quería que cientos, miles de personas trabajaran en el núcleo al mismo tiempo, pero no quería que se pelearan y se pisaran los unos a los otros, porque en ese caso pierdes mucho tiempo resolviendo los conflictos y te ves metido todo el rato en discusiones acaloradas. Al principio me parecía conveniente presidir esa jerarquía y que los demás fueran como mis lugartenientes, pero las cosas han cambiado. Ahora se trata más bien de una web of trust, de una red de confianzas en la que yo tengo personas en las que confío, que a su vez confían en otras personas. A los que desarrollan los sistemas les motivan muchas cosas, como el orgullo artístico, la satisfacción del trabajo bien hecho, casi artesano, el sentimiento idealista de formar parte de algo más importante y más grande que uno mismo, el deseo de ayudar a la gente y de encontrar soluciones a los problemas. Y, a falta de remuneración, en la mayor parte de los casos esa gente busca sobre todo forjarse una cierta reputación entre sus colegas. Uno de los puntos fuertes del desarrollo de Linux es que casi todos los creadores de software pueden ser contactados directamente por correo electrónico. Ted Su jugó un papel fundamental en la difusión de Linux en los Estados Unidos. Para ser sincero, es muy fácil decir, si nosotros tomáramos las decisiones, no haríamos esas cosas, pero no recibiríamos todos esos emails diciendo, por favor, quisiera esa nueva función. De modo que no sé lo que haría si de verdad estuviese a cargo de todo. Dave Miller estudia los cambios que los programadores desean aportar al kernel, al núcleo del sistema. Actúa como intermediario entre los programadores del mundo entero y el rey Linus. Nuestra forma de trabajar es la siguiente. Puedes hablar durante todo el día de una gran idea o de una solución genial, pero tienes que proponernos algo. Enséñame algo concreto, envíame un fragmento de código, algo tangible, que yo mismo pueda probar para hacerme una idea de qué se trata, en vez de pasarte el día entero hablando del asunto de forma abstracta. Alan Cox, un hacker renacentista, es el colaborador más cercano de Linus, su mano derecha. Para mí el código presenta muchas similitudes con la poesía, por ejemplo, o con ciertos tipos de literatura. Su belleza reside en su estructura y en el hecho de clasificar las ideas una por una de forma clara. Si el código es bueno, lo puedes leer sin hacer comentarios. Comprendes de inmediato por qué ha sido escrito y lo elegante que es. Buscarás un código que sea a la vez elegante y claro, pero que no se base en trucos de la programación, que no dé por hecho una hipótesis que en el futuro podría demostrarse que es falsa. Porque lo último que te interesa es tener demasiado código en el núcleo final. En el núcleo de Linux, en general, el código no necesita demasiado esfuerzo para funcionar porque nuestro objetivo no es programar y reprogramar por siempre jamás. Después de haber dirigido el proyecto Linux durante 5 años en Finlandia, en Helsinki, Linus fue reclutado por Silicon Valley, en California. Él deseaba descubrir el otro mundo, el del comercio y la industria. Quería salir del mundo universitario.
Usted es una figura poco ortodoxa dentro del universo de Silicon Valley. ¿Qué van a hacer con usted? ¿No corre el riesgo de dejarse llevar por el aspecto comercial y enloquecido del lugar? Seems I was a chosen prodigy, riding till the sun is like Shakespeare. Some sort of balcony, which you didn't even get near. The maid didn't mean Harry the Ed. The beast, we found the web, we'll probably sell the shares as soon as you can. Get out and go on to the next thing, retire young, should be the king of America. The weather's quite like the Antarctica. Southbound Video Parkway. Linus empezó a trabajar para la compañía Transmeta, la empresa misteriosa que se negó durante muchos años a revelar sus actividades. Se sabía, sin embargo, que trabajaba con un código fuente cerrado, siguiendo el ejemplo de Microsoft. ¿Habría cambiado Linus de bando? El mundo de los negocios tiene leyes extrañas. Al mismo tiempo que trabajaba para Transmeta, Linus podía seguir desarrollando su propio software con permiso de sus jefes. Hicieron todo lo que pudieron para obligarme a ser la imagen de Linux y de la comunidad open source en su conjunto. A pesar de que no había sido yo el que había tenido la idea de open source. Nadie representa él solo toda la historia y no hay un solo punto de partida. Es como el bambú, que no se sabe dónde empieza y dónde termina. En mi opinión, este movimiento no tiene nada de nuevo. Anda flotando por ahí desde hace bastante tiempo. Recuerden la actitud general que teníamos en los años 70 respecto a Unix. Aunque técnicamente no se trataba de un código fuente abierto y no era gratuito. Necesitábamos a toda costa obtener la licencia de AT&T, pero en aquella época no suponía un problema porque por regla general se podían compartir las cosas de forma gratuita y libre. Cuando utilizas un programa, por regla general utiliza su forma ejecutable, es decir, una serie de ceros y de unos. Nadie es capaz de encontrar un sentido a esas cifras, solo el ordenador las comprende. Para eso es para lo que sirven los ordenadores. Esas cifras son la forma del programa que puede comprender el ordenador. Pero para los seres humanos resulta muy difícil saber lo que significan. Cuando desarrollamos un software, lo programamos bajo la forma de código fuente. El código fuente es una especie de álgebra. Es la forma de entenderlo si eres programador. Suele haber una cantidad enorme de comentarios y de explicaciones incluidas en el código fuente para ayudar a que la gente comprenda el programa. Si solo tienes los ejecutables, es decir, lo que te proporciona Microsoft, aunque tuvieras incluso la posibilidad de introducirles cambios, no sabrías nunca qué modificaciones introducir. Es demasiado difícil. Para poder modificar un software y hacerlo más práctico y más fácil de usar, debes disponer del código fuente. Si observas de verdad el proyecto, como ya he dicho otras veces, verás que Linus desarrolló el kernel, el núcleo, pero no la totalidad del sistema. Pienso que lo más interesante de este asunto es el hecho de que Richard Stallman iniciase el movimiento. ¿Han oído hablar de Richard Stallman? Él quería que todo el mundo tuviera derecho a utilizar los softwares y a copiarlos sin infringir la ley, para hacerles cambios, para distribuirlos y para mejorarlos. Él quería dar derechos a la gente. Había decidido aniquilar el capitalismo americano corrompido de la industria informática. Y dimitió de su puesto de trabajo, pero siguió programando. Free hackers, you'll be free. Join us now and share the software. You'll be free hackers, you'll be free. Tengo tendencia a pensar en las cosas en términos de justicia, de libertad y de ética. Lancé la idea en noviembre de 1983, pero todo comenzó en enero de 1984, cuando dimití de mi puesto en el MIT para empezar a desarrollar un sistema operativo gratuito, al que bauticé con el nombre de GNU.
Esto es GNU y esto es GPL, General Public License. Evidentemente el núcleo se encuentra bajo GPL. La idea del software libre hace referencia a la libertad, no al precio. Es una lástima que en inglés la palabra free sea ambigua y tenga significados diferentes. Puede significar gratuito, pero también libre. Y yo prefiero pensar en libertad de expresión que en cerveza gratis. Existe una similitud entre el folclore cuando un poema o una canción se redefine o cambia de forma de un cantante a otro, y la forma en que puede mejorar el software libre. A menudo el software libre es desarrollado por un grupo de personas que no incluye a ninguno de los que lo desarrollaron al principio. En 1991 casi habíamos terminado el sistema GNU. Nuestro objetivo consistía en crear un sistema operativo como Unix, pero completamente gratuito. Ese sistema operativo completo necesitaba muchos componentes diferentes. En 1991 los teníamos casi todos. Habíamos creado la mayor parte de ellos y habíamos encontrado otros, creados por otros programadores para sus propios fines, pero que nos servían. Así que los integramos en el sistema GNU. Todavía nos faltaba un componente importante, el componente que llamamos kernel o núcleo. De modo que nos vino muy bien cuando Linus Torvalds creó su núcleo. En aquel momento la combinación del núcleo Linux con el sistema GNU nos permitió obtener un sistema perfectamente ejecutable que cualquiera podía instalar en su ordenador personal y utilizar. Una vez desarrollado Linux, el sistema GNU estaba terminado y empezó a hacerse cada vez más popular. Pero en ese mismo momento ocurrió algo desafortunado. La gente que utilizaba el sistema GNU no se dio cuenta de que se trataba del sistema GNU y empezó a llamar Linux al conjunto, a la combinación. Y ese error se extendió. A los que trabajaban en el proyecto GNU les resultaba muy difícil atraer la atención del usuario sobre esas cuestiones éticas y políticas. Hoarders can get piles of money, that is true. Hackers, that is true. But they cannot help their neighbors, that's not good. Hackers, that's not. Most computer science in the USA comes traditionally from military background and defense spending. Perhaps it isn't any more quirky that nowadays free software movement finds room both for Richard Stallman and libertarian ideals. Many saw free software also as a new way of making money and needed a less radical concept. Enter open source. We looked at the history of advocacy and what at the time was still mostly called the free software movement, and we concluded that it hadn't worked. That in fact the rhetoric and the tactics used by Richard Stallman and the Free Software Foundation had probably left us worse off than we were when we started. The term open source doesn't really imply a lot of political issues like it used to. The free software term still does. There is now a second movement, the open source movement, where they consider only the practical benefits, and they refuse, and I mean that literally, they carefully avoid the issues of principle, freedom, ethics, and making a good society for people to live in. That kind of language is implicitly threatening to people whose day-to-day concerns are, how do I increase my shareholder value? How do I keep control of my business? How do I address my actual down-to-earth problems? People like that, when you walk into their offices and say, you should use all open source for your business because sharing is good and hoarding is evil,
It doesn't work. It just does as communication. It fails. I am not against business. I don't believe in abolishing business. I do business myself. But I believe business should not dominate all of life. The rules of society should not be chosen primarily to please business. In early 1998, majority usage in the community went from free software to open source in 6 weeks flat in the late spring, early summer of 1998. And that told me that there had been huge pent-up demand in the community for a way of explaining what we were doing that was more effective. The whole attitude in the trade press and in the investor community completely turned around, 180 degrees. The same people who had spent years and years and years sneering dismissively at free software and talking about sandal-wearing freaks with long hair, those very same people within a year were falling all over themselves to write laudatory articles about the wonders of open source and peer review. And this was really funny because it was the same software and in most cases the same people. Linux happened without the help of people with deep pockets, or even despite the help. How can we keep from destroying the magic by pouring all of this money into Linux? When Linux started to become commercialized, people said, oh, well, we'd like to keep it as our own little project and things like that, and nobody should be making any money off of it. Well, in the real world, people make money off of things. In the United States, it's a capitalistic society. In Europe, it's a capitalistic society. And in order for companies to start using Linux, they want to have somebody sitting there who can give them support, who can sell them the hardware, who can do all this type of thing. And these people who sell this hardware and sell the support are going to make money. Not every one of us is a hacker. Actually, very few of us will take the effort to download our own Linux from the net. Even fewer will tackle with the code itself in order to improve it. Though Linux was hard to use, customers valued strongly its reliability and open source code. There was an opportunity for companies with new visions. For Red Hat, it wasn't important that we ship a better operating system than Microsoft's or Sun Microsystems. It becomes really important that we ship an operating system that solves a problem for our customers that they cannot solve using the traditional proprietary binary-only software. We're recognizing what we were doing was we were building technology and then giving it away. So we said, well, how do you make money doing this? And of course, we would go to California, to Silicon Valley, and everyone would say, well, you cannot make money in the software business giving your technology away. And we would come back and we'd talk to our customers and we'd realize the only thing that kept our customers loyal to what we were doing was that we did give away our technology. For the very first time, they had control over the technology they're using. The real value in most software products is the active maintenance down the line, the continuing support relationship between the vendor and you. And that's what gives software fundamentally the characteristics of a service industry rather than a manufacturing industry. Linux is flourishing in the Internet Server Appliance area. But because there has not been an easy-to-use software for home users, it has only a small margin of the desktop market. GNOME project, with its graphical interface, tries to fill that gap. But hacker elitism still seems to follow Linux. Hey, Evie, you see who's here? Hi. It's a penguin. Hi, penguin. It's Tux, actually. Hi, Tux. Samalla kun Linus Torvaldsin työ poikii uusia miljonääriä ja miljardööriä, hän aiheuttaa harmaita hiuksia maailman toistaiseksi rikkaimmalle miehelle Bill Gatesille.
Microsoft has a very traditional model. They make closed source code, they put it on a CD, they sell that. Now, they take on all the burden of development themselves. Everything goes back through them. Once you're in that business, it's very hard to change your culture. It's very hard to change your business to one where you cooperate, where programmers are used to releasing code. It's easier to make money off of closed source products if you don't need to, or you have the huge market share. So, for example, Microsoft does not have a huge incentive to open source their code right now, and it would probably cut into their profits. So I don't think they're going to do it, or at least not willingly. There's algorithms that you may, in fact, want to keep proprietary. For example, I know of certain compression algorithms that companies have put a lot of work into for things like streaming media. And they don't want people to know how they do that, because it's exactly how they do that that is the value of their product. Fighting between Linus, who's the leader of Linux, and Bill Gates, who's the leader of Microsoft, and it becomes really personal. And for our bizarre question, whose lips are these? I'd say these are Bill Gates' lips telling another lie. The acceptance of Linux has been helped enormously by the fact that people have known that Linux exists through the news. And the David versus Goliath story helped there, but I don't think it was particularly true. You're a socialist. That's one of the labels people put on. Is that true? Det är ju ingen hemlighet, jag tillhörde radikalerna i slutet av 60-talet med gamla studenthus och studenternas FN-förening som organiserade nästan alla demonstrationer på den tiden. My personal belief system is more one of personal honor. And I don't care what anybody else does. I want to do what I feel is right. Att Linus håller sig oerhört på ett mycket bestämt avstånd från det där, från politik, och det hänger säkert ihop med att han så att säga skadades lite under sin tidigaste barndom av en mycket aktiv och politisk far. It is also about having a social conscience. And if you call that socialism, then yeah, I guess I'm socialist. Att han är radikal inom ett ganska bestämt område där han själv skapar ramarna för sitt område, eller han går, som jag upplever det, oerhört ogärna ut i det där i lösa, lite flummiga samhällspolitiska resonemang. Och där finns den här skiljelinjen mellan den här pragmatikern som vill syssla med någonting som är kännbart och inte låta liksom ångan åka ut genom det där öronen och flumma iväg om någonting som vi gärna gjorde på 60-talet. This is a community you can take, but you must give back. I am very pleased to announce to you today that the winner of this year's IDG Linus Torvalds Award is Debbie. It's good that the Linux community has been fairly positive towards new things, including the commercial efforts. Hi. I'm from Brazil, and I would like to know what can we do to bring you to Brazil in May next year. Can you come to the VA party Wednesday night? I will almost certainly be there, yes. Okay. But I need to go. See you later. I'm hearing that you're going shooting during the Well, you come with us, man. No. Tell him Anita said hi, and I'm still working on my speed. Tell him that. He'll know what I'm talking about. I'm sure a lot of the community is worried that, you know, these big enterprises, these big commercial vendors are not going to be able to give back to the community. The thing is that people expect other people to be nice and take care of things, and I don't think that is true, and I don't think that it should be true, and I think the power of Linux is that even if nobody else helps you an inch of the way, you still have your own
copy of Linux, and you still have your own power to do whatever you want. And that partly just because I want to avoid the politics of Linux. I want to be somebody that everybody agrees is a nice guy and he doesn't bash it. Next thing. Just one last question. Sure. I'm from India. Do you get a lot of developers from India contributing to the kernel? Not that many. What is the message that you would like to give them so that you get more and more of them? I think one of the problems is just infrastructure. They don't even necessarily have internet access, or they have very slow internet access. And I think that people are also maybe not used to do this collaboration on the internet, and they're kind of nervous, right? Any message you want to give them, motivate them to get more of those developers? I don't know what the issues are in India. There are going to be issues that are like local issues that Indians want to be able to do things that the American continent doesn't care about at all. And I think that's really motivational when somebody says, hey, I can solve this and I can make my own version of Linux and it will be better for me, right, as an Indian or as a just whatever person. And that's how you should be motivated. And whatever I say, you should not care. If you want to find out firsthand, Linus, what Indian problems are you working? I don't want more. We can just one more. Sorry. Thank you very much for your time. Thanks. If you come down to India next time, I will try to, but I will. When you take a holiday, I will take a holiday. And if you want to take a picture for Dutch magazines. Okay. Are you planning on coming to the Netherlands? The real value of Linux may be somewhere else than knocking Microsoft out. Linux was designed to run on a cheap hardware and to solve common problems. If you are poor, it is a real alternative, free of charge. Linux projects started in Europe and the United States. But by now, free software allows it to find ever more new programmers from new sources, from regions where computing is still in its infancy.因为你也知道，中国这个整个在信息产业方面，在世界就比较落后啊，落后于世界那个发达国家有很大的距离。那么中国在发展过程中，希望尽快赶上去。那么赶上去的话，我们要有借助国外的很多经验。那么其中，比如说对于操作系统，我们是非常重视的。那么虽然原来我们基于像 Unix 我们也做了一些工作开发，但是由于在市场观念不对，我们这方面发展不是很好。那么 Linux 是一个很好的机会，给我们提供了可以学习世界上先进技术的这么一个基础。And I think that this is the greatest transfer of wealth we may have ever seen between kind of the industrialized rich North, and I'll put Europe and the United States together in that, and the third world.就是open source， 就是开放源代码。我觉得这一点对很多人来讲是非常重要的。因为我毕竟是很喜欢哲学，所以我很多时候喜欢从哲学的这种角度来看，就是说，我觉得它是比较符合科学精神，就是说把这些知识共享，就不会有任何的隐瞒。就我觉得印象比较深是这些。我在那个公众上面加个 Linux 服务器吧，起身说要。好啊，我加完了再跟你们说吧。OK。其他领域，所以我从来不把它看作只是在这个电脑界里面才会有作用的。You have basically one of the most privileged classes in capitalism, programmers. They can make so much money from working as programmers that they have the time to devote to their own hobbies. Programmers like Alan Cox, they could name their price. Here are these people who are at the top of the heap, and
Through the structure of transfer of intellectual property that they've come up with, they are transferring that wealth. It is socialism in action, even if the libertarians, are horrified whenever that is mentioned. Open source projects have been compared to the way science is created. Science in itself doesn't make money. The wealth comes as a result of applications. For the open source hackers, developing Linux has traditionally been a science-like voluntary project, a hobby. Eventually, the best Linux hackers were enlisted. In 1999, during the dot-com boom, some of the Linux companies went public. Wall Street announced record-breaking value for Linux stock. Of course it didn't last, but for a period of time, some Linux hackers were filthy rich, on paper. Just about everyone who was a core developer before all this hoopla about people making money doing Linux is that they've kept to their values in taking these jobs. Most of us, at least the ones that I keep in contact with, have a very cushy position or pretty much are doing all the Linux work they were doing before they had the job and within the same levels of freedom as well. So I still got changes from people every day the same way I always did. I still submitted them to Linux the same way I always did before the IPO. Some of us are driving nicer cars than beforehand, that's the only difference. And maybe we're eating a little bit more sushi. There are some people who got lucky, joined the right company at the right time, managed to participate in the IPO lottery. And there are some people who got millions of dollars, and there are some people who got billions of dollars. And did those people actually contribute more to the company than those other people? In some cases, they just happened to contribute the right amount of investment money at the right time. And I think that's a generic problem. It's not unique to the open source community. And I don't know that we actually have a good solution for that. Part of what I like about Silicon Valley is just that it's so dynamic and you can do anything here. And even the money-grabbing approach, I mean, even if it's slightly tasteless, especially when you come from Europe, it's a really good motivational factor and it's a really good way of getting things done. Has it changed me? I assume so. I mean, it's not the same. I'm not the same person I was when I moved. But I don't think it's made me all that more money conscious than I used to be. 2001, imagined by Stanley Kubrick. In the most ambitious and grotesque PR stunt in history, suicide hijackers blitz America, with far-reaching consequences. IT recession affects also open source. No longer does Linus have to act in public all the time, as an enlightened philosopher ruler, harassed by the media. But the coolness of Linux still intact. The phenomenon disappears into gadgets, invisible pieces of technology for households and entertainment industry. Gradually, many of us turn into Linux users when the code infiltrates our clocks, toasters, and mobile phones. As for bigger ideals, it could be one of the greatest missed opportunities of our times. If free software liberated nothing but code. There's no question that development of technology is just going to make Linux obsolete at some point. And the question is just how long will it take? Andy. Jo, inte krafs. Will it
be in 5 years? Will it be in 15 years? Or will it be in 50 years? And I think one of the powers of open source is that in 50 years, the next operating system that's the best at the time will be able to take advantage of the source base that Linux had. I mean, the source code itself is to some degree the memory of Linux, and people can always use that as a kind of blueprint. But there's more than that. There's also the intangible issues about why things were designed certain ways. And I think those certainly are out there, even if I weren't out there. Let's get a burger, start thinking, the type used for printing, and the book that you print will get people thinking. Let's lure in the little room is setting, start to imagine a Bible, not the lighting, but the language we're swearing and eating and chatting. It's like this that it happens, like this that we see. Big changes through a human history, not by some powerful latest decree, but by tiny incremental degrees. Miss Linus goes to Washington to speak about praxis, gradual change, little man and universal access. Linus against Goliath with nothing else to fill, but sling a little stone in the face of Big Bill. But Linus Jefferson's give the strings that lose, and it changes the way the world plays the blues. It's like this that it happens, like this that we see. Big changes through human history, not by some powerful dictator's decree, but by tiny incremental degrees. Like a butterfly in Helsinki fluttering its wings, producing hammerhead storm clouds over Beijing, when Hermit-like programs become a community, and information achieves its manifest destiny, but to be free. It's like this that it happens, like this that we see. Big changes through human history, not by some powerful dictator's decree, but by tiny incremental degrees. It's like this that it happens, like this that we see. Big changes through human history, not by some powerful dictator's decree, but by tiny incremental degrees. It's like this that it happens, but that's what we see. Big changes throughout human history. It's like this that it happens, like this that we see. Big changes throughout human